Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué privilegio tan hermoso esta noche podernos saludar nuevamente a través de este programa Espigando. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes allá en sus hogares, donde pues seguramente están escuchando esta transmisión. Eh, qué bueno, qué bueno es poder tener hambre, poder tener necesidad de la palabra del Señor, y por eso es que seguimos en este programa para poder ampliar un poquito y tener un poco de tiempo más para explicar esos temas importantes que hemos desarrollado a veces en los servicios presenciales, que por alguna razón no nos da tiempo de concluirlos. En esta noche pues yo quisiera continuar con lo que hemos estado platicando durante el fin de semana pasado, sábado, domingo y un poco lunes, pero en el aspecto familiar. Eh, pero quiero orar primero para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude a recibir esta palabra en nuestro corazón. Padre amado, gracias, gracias te damos, bendito Dios. Nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tú prometiste que nos cuidarías, que estarías con nosotros todos los días, Señor, de nuestra vida. Y parte de ese cuidado es la provisión de ese pan nuestro de cada día, Señor, que tú derramas con abundancia sobre nosotros a través de tu palabra bendita, de la cual nos nutrimos, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Por favor, derrama un espíritu de revelación, Señor, sobre mi vida para poder compartir con cada uno de mis hermanos estos temas que tú has puesto en mi corazón para bendecir sus vidas, Señor. Derrama las 5 unciones ministeriales, por favor, Señor. Queremos recibir esa ministración pentagonal, Señor, en nuestra vida. Gracias, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Como usted recuerda, pues que hemos estado platicando este fin de semana el tema que hemos empezado a ver desde la proclama, es que es el año del retorno. Amén. Glorioso año del retorno. Y hay muchas cosas a las cuales tenemos que retornar. Hermano, yo estaba escuchando a los ministros en el retiro de México que están realizando en Toluca, y cómo el Señor nos habla constantemente a través de sus siervos ministros, y Él de alguna forma hoy se está escuchando aquella expresión de cantares cuando le hablan a la Sulamita. Dice: vuelve, vuelve, oh Sulamita, para que te contemplemos. Y en ese volver hay un retorno de muchas facetas, de muchas dimensiones. Hay que retornar a las bases del comienzo de la iglesia, hay que retornar al primer amor, hay que retornar a la santidad, hay que retornar a la humildad, hay que retornar a tantas cosas. Yo creo que es vasto esta palabra que nos trajo el Señor a través de la vida de nuestro apóstol y de la palabra que le puso en sus labios. Pero sin lugar a dudas, tenemos que ir analizando cada uno de esos retornos. Pero en este tema que estamos platicando y que yo creo que es importante porque, como le vuelvo a recalcar, van a haber muchas facetas de retornos. Tenemos que retornar al mover del Espíritu Santo poderoso, a ser llenos con la presencia, con el fluir del Espíritu. Pero en ese retorno van a haber enemigos, va a haber oposición, y eso es lo que hemos estado
platicando este fin de semana que pasó, los enemigos del retorno. Cómo hay personajes en la Biblia que se opusieron a un retorno. Primero que vimos, o las primeras cosas que vimos el día sábado y en el virtual de hace 8 días, porque ahí comenzamos este tema, fue que de alguna manera cuando el pueblo de Israel eh, iba a salir de Egipto e iba a retornar a la tierra prometida, porque se lo había hablado el Señor a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis, cuando le dijo, en el 15:13 creo que está, cuando le dijo, en la cuarta generación, tus descendientes volverán de una tierra que no es su tierra, donde van a ser esclavizados, volverán a esta tierra que yo te prometo. Y ese volverán es Shu, es el retorno. Ahí vimos cómo se les opuso el faraón, poniéndoles capataces, cargas que los amargaron. Esos eran los enemigos. El faraón, los capataces, las cargas y la amargura. Luego el día domingo vimos otra faceta de retorno con aquellos que habían sido llevados habían sido pues desterrados de su tierra por Nabucodonosor y llevados al exilio. Y llega un momento que empieza a narrar el libro de Esdras cómo vuelven y empiezan a reedificar primero el altar, luego el templo y por último las murallas, las puertas y las torres. Pero también hubieron enemigos que se opusieron y habían unos externos y otros internos. Por ejemplo, vimos que cuando se estaban echando, dice el libro de Esdras, que cuando estaban echando los cimientos del nuevo templo, el que iba a ser posteriormente llamado el templo de Zorobabel, dice que algunos ancianos que habían visto el templo anterior, o sea, el de Salomón, lloraban a gritos. Y los que no habían visto lloraban de alegría, había confusión. Y vimos cómo las cosas del pasado a veces se pueden oponer a un retorno, tu pasado. Amén. Luego vimos que la gente de los alrededores se empezó a oponer y enviaron cartas con acusaciones en contra de aquellos que estaban reedificando la ciudad y todo lo que ya dijimos, el altar, el templo y las murallas. Y enviaron una acusación y los nombres de los que acusaban en esa carta fueron los que nos llamaron la atención. Yo los dejé plasmados, ahí están, ustedes los pueden encontrar en la página de la iglesia, porque no puedo volver ahí. El día lunes nos enfocamos un poquito más a los enemigos del retorno en el hogar, a que nuestros hijos retornen a volver su corazón a los padres y los padres hacia los hijos. Pero esta noche yo quisiera, con la ayuda del Señor, pues continuar con este estudio que es, yo creo que es bastante extenso y que ahora quisiera que juntos pudiéramos examinar, pudiéramos analizar otros enemigos que se dieron en ese retorno del pueblo de Israel a la reedificación del altar, el templo y la ciudad, las murallas. Y entonces, fíjese que ahora quiero ir al libro de Nehemías. Usted sabe que Esdras y Nehemías narran el retorno de esos exiliados, por decirle así. Yo hice un breve resumen porque no puedo leer todo, no nos daría tiempo de leer todos los capítulos, ¿va? Y entonces comienzo, si usted me acompaña, en Nehemías 1:9. Y entonces Dios les habla a estos hijos de Israel que habían sido dispersos y llevados por Nabucodonosor. Y les habla y les dice,
pero si volvéis, y ahí está la palabra shuv, ahí en esa palabra, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Aquí hay algo bien interesante que yo quisiera ir pues, explicándolo. Y es lo siguiente, por lo menos ahí, yo sé que el tema es los enemigos del retorno, pero solo vea esto. Aquí Dios les habla y les dice, pero si volvéis a mí, o sea, un retorno que tiene que hacer mucha gente y que tenemos que hacer porque de alguna manera tenemos que examinarnos nosotros, es volver, retornar al Señor. Tenemos que volvernos de todo corazón a Él. Quizás hemos estado menguando, hemos estado tibios, tenemos que volver al Señor. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Mire el logotipo, por decirlo así, del año del retorno. Qué hermoso, hermano, que el Señor nos está esperando con sus brazos de amor para levantarnos, para recogernos. Entonces aquí dice, pero si volvéis a mí, o sea, shuv a mí, primero volvernos al Señor, y guardáis mis mandamientos y los cumplís. Otra de las cosas a las que tenemos que volver entonces a la palabra, porque los mandamientos del Señor es la palabra, es la Biblia, hermano. Tenemos que volvernos a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, porque un oidor pues solo va a escuchar, pero no va a poner en práctica. Entonces la Biblia lo llama un oidor olvidadizo y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces hay un retorno hacia Él, hay un retorno hacia su palabra. Y hacia su palabra, pues podríamos decir, hermano, de alguna forma que podríamos nosotros comprobar si estamos nosotros volviéndonos a Él y a su palabra en el aspecto de ver el tipo de amor que tenemos para la palabra, para la doctrina. Eh, Cuando escuchamos la palabra, anotamos, estudiamos la palabra, la vivimos, la amamos, la necesitamos. Eso es volvernos, hermano. Porque el ejemplo de Samuel, usted sabe, y lo hemos estudiado, el nombre Samuel viene de una palabra que es shamá, que es oír inteligentemente, oír con atención. Entonces, y dice que Samuel no dejó caer ni una sola palabra del Señor a tierra. Esa será nuestra actitud. Entonces, de aquí podría sacar yo un enemigo. El enemigo es solo oír y no practicar la palabra. Solo tenerla así que cae vanamente. Y hermano, ahí de veras hay tanto que sacar que, por ejemplo, ya yéndonos al Nuevo Testamento, ahorita me hizo recordar el Espíritu Santo la parábola del sembrador. Usted se recuerda que el sembrador, que es nuestro Padre Celestial, salió a sembrar la semilla. Y mientras la iba esparciendo, la palabra es la semilla, una parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y solo una cuarta parte cayó en buena tierra. Y de esa que cayó en buena tierra, una dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero ¿y las otras partes? Hermano, ahí se constituyen enemigos del retorno a la palabra en esto que le estoy explicando en este momento. Eh, el que caiga junto al camino es no prestarle atención, porque dice que cayó junto al camino y los que iban caminando la pisaron y la hollaron. Qué triste, ¿verdad? Eso es
agarrar la palabra y pasar por encima de lo que dice. Otra cayó cayó entre pedregales y echó raíz, pero como no era profunda, cuando vino el sol la secó. Entonces eso es recibirla con gozo, pero como no es profunda se va a morir. Y aquella que cayó entre espinos es que la agobiaron, creció y todo, pero los espinos la ahogaron. En la Biblia habla de los afanes del mundo, el engaño de las riquezas. Entonces ahí encontramos enemigos, enemigos terribles, ¿verdad? Del volver, del retorno, en este caso, del retorno a la palabra. Amén. Solo para que usted mire que de veras el tema es muy amplio, pero yo quiero ir específicamente a lo que dice el libro de Esdras. Me enfoqué, perdón, al libro de Nehemías, me enfoqué en esa parte, pero le dejo pues la idea, la inquietud de que busque en el Lucas qué fue lo que agobió la semilla. Amén. Ahora, y en el capítulo 2 y verso 10 eh, dice que cuando ellos regresaron, le parafraseo todo lo que había pasado, regresaron y empezaron a reedificar, aparecieron unos personajes que están aquí en el capítulo 2 y verso 10. Dice, cuando se enteraron Zambalat, Oronita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Amén. Entonces, miren, les molestó que hubiera alguien regresado, les molestó que alguien retornara para ser reedificado, porque a eso volvemos, a la casa del Padre, a tener esa relación con el Señor. A eso volvió el hijo pródigo. Y se recuerda que el Padre lo recibió con amor, así como, le vuelvo a repetir, como la imagen del año del retorno, los brazos abiertos para recibirlo, hizo fiesta, lo bañaron, lo vistieron, lo calzaron y le pusieron anillo en su mano. Pero hubo uno que se enojó y fue el hermano mayor. Entonces, un enemigo, entonces es el disgusto, porque hay gente que, aunque haya sido azotada, aunque haya sido, pues, con una mala actitud, se haya ido, qué sé yo, se ha ido al mundo, no la podemos condenar. Tenemos que pedirle al Señor que retornen. Este es el año del retorno para todos ellos. Y no importa la condición en que estén. Esta semana yo me enteraba de un jovencito eh, pues muy renombrado en el ámbito donde nosotros vivimos, por tener una mala fama y que pues está hospitalizado en un estado crítico, grave, y, y yo le oraba al Señor que Él obrara en ese jovencito el retorno, que manifestara su misericordia en el retorno, porque mucha gente quizá emite un juicio y Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y hace que la gente pase por procesos para volver como el hijo pródigo. Pero entonces nosotros no nos podemos disgustar por ese tipo de retornos, de gente que tal vez nos caía mal. Se fue el hermano Juan Pueblo de la iglesia hace muchos años, pero como me caía mal y este año el retorno se aparece por ahí, me cayó mal que retornara. No, 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 eso es un enemigo del retorno. Amén. Pero sigue diciendo, y se lo voy a poner por acá nuevamente para que lo leamos. Dice, cuando se enteraron Zambalat, Oronita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido, alguien hubiera retornado a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Ahora mire lo que sigue por acá. Amén.
La palabra ahí donde este hombre, Zambalat, que era horonita, el término viene del hebreo 2773 y es Joronaim, que es un dual de un derivado del hebreo 2356, que es poblado de dos cavernas. Joronaim, un lugar en Moab, Horonaim. De ahí era Zambalat. Amén. Entonces, ¿qué le llama a usted la atención en ver este nombre? El significado. Poblado de dos cavernas. Cavernas son cuevas. Y hemos estudiado mucho acerca de aquellos que viven en cuevas. Amén. Déjeme ponérselo de esta forma. Muchos que se fueron, hoy tienen que retornar a la casa del Padre. Pero se fueron y quizás a vivir fuera de una cobertura, a vivir fuera de autoridad, a vivir en la sombra, en la oscuridad, y se fueron a vivir a una cueva espiritual, porque en una cueva no hay luz, en una cueva no hay un orden, en una cueva no es una casa. Nosotros somos hijos, los hijos viven en una casa, no viven en una cueva. Por ejemplo, si citáramos uno de los habitantes, y fíjese que el fin de semana, si no estoy mal, porque escuchamos a nuestro apóstol predicar tanto y a veces uno pierde el orden de cuándo fue que lo predicó, pero sí lo tiene uno presente en la mente, en el corazón, que estuvo predicando él de cómo la involución de la casa, fue el domingo, sí, fue el domingo, y la involución de la casa, cómo Jesús en su ministerio cuando vino, primero aparece diciéndole a los religiosos que habían convertido a su casa, que era casa de oración, la habían convertido en una casa de comercio. Fíjese, ahí estaba la involución. Pero al final se involucionó tanto el asunto que unos cuantos o bastantes capítulos después de su ministerio en la tierra, él les dijo y los azotó y les dijo: vosotros habéis vuelto mi casa en cueva de ladrones. Y entonces, de casa de oración, casa de Dios, a casa de comercio, involucionó hasta llegar a una cueva, y una cueva de ladrones. Eso es el Nuevo Testamento, ¿eh? Pero cuando vamos a ver nosotros esos enemigos, porque ¿de dónde sacamos esto? Que Zambalat era un hombre de un lugar que su nombre quiere decir el poblado de dos cuevas. Y entonces vemos las cosas malas que pasan en una cueva. Por ejemplo, eh, a una cueva se fue Lot con sus hijas cuando huyó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que ahí en esa cueva, eh, pues las hijas lo emborracharon, ahí hubo un pecado de incesto, nos habla de desórdenes y de pecados sexuales de aquellos que viven en una cueva. Ese es un enemigo, hermano, del retorno, el acostumbrarse a ese tipo de situaciones de desórdenes sexuales. Eh, Luego vemos, hermano, que David se va a la cueva de Adulam y ahí se le unieron los amargados, los perseguidos, los endeudados, hermano. Y bendito Dios, David los trabajó y los convirtió en sus valientes, pero es en una cueva donde se van a refugiar. Y entonces hay gente que se ha acostumbrado a vivir amargada, gente que se ha acostumbrado a vivir con deudas, a ser perseguido, a vivir en una condición terrible. En una cueva fue donde se metió el rey Saúl a hacer sus necesidades. Y entonces vemos para qué sirvió una cueva. Aparte de eso, es muy famosa la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam era por el lugar donde estaba. Y entonces
Luego vemos nosotros también que Judá, cuando Judá se separó de sus hermanos, está en el libro de Génesis, dice que Judá, un tiempo después de esto, Judá se separó de sus hermanos y se hizo muy amigo de un hombre que era un hombre adulamita. Era de ahí, de un lugar donde habían cuevas. Y entonces este hombre, no cabe duda que influyó en la vida de Judá, que es alabanza, hermano. Y Judá terminó cayendo en un pecado sexual con su nuera Tamar. Entonces, verdaderamente, el ver que uno de los que se opuso a la reedificación cuando volvieron, cuando Shub, los desterrados, fue Zambalat, que era un adulamita, que era uno que era de un lugar de dos cavernas, de dos cuevas. Entonces vemos nosotros que hay peligro para aquellos que de alguna manera se han acostumbrado a vivir en un desorden eh, que tiene que ver con la cobertura. No viven en casa, viven en una cueva. Hermano, yo de jovencito, de muchacho, me recuerdo que yo siempre le he contado que mi papá tenía vacas y a mí me tocaba que pastorear. Yo no fui pastor de ovejas de niño, de muchacho, yo fui pastor de vacas. Y a veces caminaban demasiado las vaquitas y había que irlas a buscar. Y yo pasaba por un lugar donde había una cueva. Y esa cueva me daba miedo porque a veces ahí, pues en un par de ocasiones, yo era patojo, era niño, un muchacho de 8 o 10 años. Había murciélagos, otra vez vi una serpiente dentro de la cueva. Si bien cuando había algún tipo de tormenta, algún tipo de lluvia muy tempestuosa, pues buscábamos refugio ahí momentáneamente, pero no nos quedábamos, era un ambiente húmedo, hostil, feo. Entonces, ahora traigámoslo nosotros al aspecto espiritual hoy en día. Hay gente que se está acostumbrando a vivir en ambientes, porque una cosa que tiene una cueva es que es oscura. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir en un ámbito de oscuridad espiritual, sin la luz de la palabra, sin la revelación, sin un ministro que le pueda guiar y que le pueda ordenar y que pueda tener casa. En una casa hay papá, hay mamá, hay alimento, hay ropa, hay donde dormir, hay luz. Hermano, entonces debemos nosotros ver que el vivir espiritualmente, porque yo no estoy hablando literalmente, que el vivir espiritualmente o acostumbrarse a estar así es acostumbrarse a estar en una cueva espiritual, en una caverna. Ese fue el que se opuso. Amén. Y entonces vemos nosotros aquí como ese lugar, dice, es poblado de dos cavernas. Amén. De ahí era este hombre Zambalat. Pero continuemos porque el tiempo, mire, ha estado, el tema es muy, muy, muy bonito y pues yo quisiera que usted lo disfrutara como lo estoy disfrutando. Y capítulo 2 y verso 13 para seguir, dice, este es Nehemías, cuando él regresó en la noche, dice, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. No, no había puertas, no había puertas. Él estaba retornando, hermano, y no había puertas en Jerusalén. Las murallas ni puertas. Entonces por eso fue que empezaron una obra ahí de reedificar, hermano, y usted lee que la primera puerta que reedificaron fue la puerta de las ovejas. Es necesario, hermano, que nosotros como ovejas seamos restaurados, seamos reedificados de alguna manera
seguir avanzando. Luego reedificaron la puerta del pescado, significa evangelismo. Yo no puedo salir a evangelizar si yo no he sido restaurado, hermano, si no tengo un testimonio, porque la gente me va a señalar. Entonces, qué importante es que nosotros veamos ese aspecto. Amén. Pero a lo que yo voy y quiero llamar la atención esta noche es que no habían puertas. Yo no sé si a usted le gustaría vivir en una casa que no tenga puertas. Es inseguro y no tener puertas es un enemigo del retorno. Porque no tener puertas es no tener la capacidad de tener eh, aquel cambio dimensional que Dios quiere darnos para que no seamos cristianos amargados, aburridos. ¿Por qué se lo digo? Porque en San Juan capítulo 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra, entrará y saldrá y hallará pastos verdes, nuevos pastos. Pero tiene que haber una puerta. Jesús es la puerta. Pero así hay muchas puertas en la Biblia. Pero no tener puerta es no tener esa bendición de un cambio dimensional. Yo cuando leía de muchacho también ese pasaje, dice, no, pero si Jesús es la puerta, yo quiero entrar, ¿por qué voy a entrar y salir? Pero ahí lo que está hablando es de que Él siempre nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, dimensiones diferentes, para no estar siempre en lo mismo. Amén. Pero es en la puerta. Luego vemos en el Salmo 127 que dice en el último verso del Salmo 127, dice, bienaventurado el varón que ha llenado su aljaba de ellas. Está hablando de las flechas, ¿va? Y de los hijos. Eh, Detendrá a sus enemigos en la puerta. Fíjese, en la puerta. O sea, es un lugar de seguridad. Los enemigos se detienen en la puerta, pero si no hay puerta, no va a haber retorno. No va a haber esa dimensión a la que el Señor nos está llamando de volver, retornar a aquellas cosas importantes en nuestra vida, vitales. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermano, quizá que nuestros hijos volvieran a casa, pero para que vuelvan a casa tenemos que abrirles la puerta? Que nuestras puertas estén sanadas, hermano, de alguna manera, porque aquí fíjese que aquí dice, déjeme ponerle nuevamente aquí para que lo veamos juntos, que sus puertas estaban consumidas por el fuego. El fuego se puede ver de muchas formas, ¿va? Pero una de las cosas, una de las aplicaciones que le podemos dar al fuego en este aspecto es que a veces es la ira, es el enojo. Quizá hayan padres que tienen enojo, que tienen, eh, y tal vez con razón, con sus hijos porque actuaron de alguna mala manera, de alguna mala forma, pero este año, que es el año del retorno, tus hijos van a volver, pero tu corazón tiene que estar reparado, tiene que estar restaurado para que vuelvan. Amén. Yo le he contado muchas veces cómo una vez yo conocí a un hermano hace muchos años que lastimosamente una de sus hijas pues quedó embarazada sin casarse. Y él, enojado, pues la echaron de la casa, como pasa muchas veces cuando ese tipo de situaciones sucede. Y la muchachita estaba sufriendo de una manera terrible. Y una vez yo andaba caminando, haciendo alguna diligencia, y cuando pasé por, por esa diligencia, pasé frente a la casa de este hermano, el Espíritu me dijo, ve y le dices eh, que si el Padre no hubiera dispuesto en su corazón recibir al Hijo pródigo, se hubiera perdido. Y hermano, yo con aquel temor en mi corazón no me animaba.
pero el Señor me puso el valor, fui, toqué la puerta y le saludé. Se me iba a salir el nombre, ¿verdad? Pero bendito Dios, no. Y lo saludé y le dije, ¿cómo está? Me dijo, y por aquí le dije yo, mire, yo solo vengo y le traigo un mensaje de parte del Señor y el mensaje es el siguiente. Ahí se lo entregué. No cabe duda que cuando es del Señor, pues Él toca y quebranta el corazón y le quebrantó su corazón. Al poco tiempo, él mismo fue a buscar a su hija, la recibieron, la atendieron, tuvo un bebé hermoso y que al final terminó pareciéndose al papá de la jovencita, ¿va? Al hermano que yo le cuento. Entonces, nuestro corazón, nuestras puertas, hermano, tienen que estar reparadas, no pueden estar consumidas por el odio, por la amargura, por el rencor, por tantas cosas malas que pueden haber. Recuérdese que es un lugar sumamente importante, tan importante, hermano, que nuestro Dios le habla a Caín. ¿Usted se recuerda de la historia de Caín? ¿Va? Y le dice, Caín, el pecado está a la puerta, está allá afuerita, pero tú puedes dominarlo. O sea, él podía cerrar la puerta, pero usted sabe lo que pasó. Él le abrió la puerta a algo malo. Nosotros tenemos que tener la condición este año al retorno de abrirle la puerta a lo que viene de parte del Señor. Amén. A las cosas malas, pues vamos a cerrar la puerta, pero es importante, hermano, que las puertas estén restauradas en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Así usted puede leer muchas cosas que pasaron en la puerta. Ahí fue donde permaneció eh, Mardoqueo, hermano. Y ese lugar fue el lugar donde Dios permitió que él recibiera no fue una revelación, sino se diera cuenta de aquel plan de aquellos eunucos para matar al rey. Eso redundó al final en la salvación de él, en la honra para él, pero también en la salvación para el pueblo de Israel. Amén. Que iba a ser atacado, destruido por aquel hombre eh, que los odiaba, Amán. Entonces, ¿dónde sucedió? En la puerta, en la puerta. Entonces, hermano, hay enemigos. Yo creo que debemos nosotros aprovechar este tiempo de misericordia, del retorno, hermano, que Dios ha marcado. Si hay algo que tenemos que dejar entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, no le cerremos la puerta al perdón. Fíjese que tenemos que retornar a muchas cosas y entre ellas tenemos que retornar a reparar a veces a la relación que quizás se tenía entre un esposo, una esposa, entre un padre, un hijo. Lo proclamó, fue parte del texto que proclamó el apóstol Malaquías. Yo enviaré a mi siervo Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Pero ¿qué sucede si de pronto viene ese espíritu de retorno y va a venir alguien y va a encontrar una puerta que está consumida por el fuego, por la ira, por el enojo, por el dolor incluso, y la cierra y dice, no, es que yo no puedo perdonar, y le cierra la puerta? No podemos, hermano, este año. Este año es el año del retorno y una de las cosas a la que tenemos que retornar es a reparar la relación con Dios, volvernos a Él, retornar a Él, pero también de esa forma va a haber mucha gente que va a retornar pidiendo perdón y otros que nosotros tenemos que ir
y pedirle perdón. Y las puertas tienen que estar habilitadas para dejar pasar lo bueno, pero retener lo malo. Amén. Entonces tenemos que actuar como el portero que dice, no portero de fútbol, ¿va? Sino como el portero que dice San Juan capítulo 10. El portero le abre la puerta al que sabe que es el pastor. Amén. Que es el buen pastor. Entonces él sabe a quién abrirle, a quién dejar entrar. Al salteador, al ladrón, no lo deja entrar. Entonces, peligro no tener restauradas nuestras puertas. No hablé mucho de las murallas, pero también las murallas hablan de cobertura. Tenemos que tener en óptimas condiciones el aspecto de nuestra cobertura, hermano. Amén. Yo creo que pues fue importante que viéramos estos enemigos, aunque fueron 2 textos los que leímos, hermano, y son un montón. Si Dios quiere, pues mañana vamos a continuar, pero yo tengo también otro tema y es que son muchos temas y mire, aprovechamos este tiempo para avanzar, pero aún así es necesario que le dediquemos más tiempo a la palabra bendita del Señor. Amén. Déjeme bendecirle, déjeme orar por usted esta noche y pedirle al Señor que, hermano, solo vimos 2 cosas en enemigos, ¿sí? 3, porque vimos el volvernos a la palabra, no ser oidores olvidadizos, el no acostumbrarnos a vivir en una cueva espiritual y la restauración de las puertas. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor bendito, tú que conoces nuestra vida, nuestro corazón, Señor, esta noche te suplicamos, amado Dios, que podamos nosotros volvernos a ti, volvernos a tus mandamientos, retornar a amar tu palabra, Señor, a no dejarla caer a tierra. También, Señor, ayúdanos a retornar a todos aquellos que quizás han estado viviendo en cuevas, en cavernas espirituales, Señor, que vuelvan a casa. Y que al volver a casa, Señor, nosotros tengamos puertas restauradas y no puertas consumidas por el fuego de la ira, del enojo, del odio, del rencor, del dolor, de la amargura, Señor. Restaura nuestra vida, Señor. Por favor, te lo suplicamos, que volvamos y aprovechemos este año del retorno para tomar de ti, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha estado esta noche escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Bendigo su familia, bendigo su casa, sus puertas, Señor, y que tú los cubras con tu manto de justicia, con tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, qué bendición haber platicado esta noche, conversado con usted. Le bendigo y pues le deseo una bendecida noche y le espero saludarle mañana en el servicio presencial, mañana sábado a las 5 y domingo también a las 5. Amén. Bendiciones y recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación para nosotros. Bendiciones, mis amados hermanos.